martes a las 9 de la noche. En todas las líneas de subte dejan de prestar servicio a esa hora. El premetro también, así es. Dado que algunos gremios van a estar adhiriendo a la movilización de la CGT. Si bien no contempla un paro de actividades, hay ciertas actividades que se van a ver afectadas. Decíamos, a vos te suspendieron la BTV. La BTV, sí. La verificación técnica vehicular. La tenía hoy turno y me llegó un mail que lo reprogramen por esto. Bien, así que desde distintos puntos alrededor de la Plaza de Mayo y por ahí por la saliendo algunos desde Plaza de Mayo, pero movilizan al Congreso. La CGT, el acto central es a las 5 de la tarde, moviliza a la izquierda, moviliza a la Cámpora. Últimamente Kicillof no moviliza con la Cámpora, moviliza ya varios actos que entra con la CGT. Con la CGT, ¿no? Sí, en realidad va con su agrupación, sí. Pero se encolumna más del lado de la CGT. Bueno, los Juegos Olímpicos de invierno, los norteamericanos son muy fanáticos del patinaje, son como, les encanta el patinaje, la figura de patinajes son fundamentales y pasó algo que no pasaba hacía 50 años en la pista de patinaje. Así es, porque el patinador estadounidense de 21 años, Ilan Milain, ofreció una de las mejores actuaciones de los últimos tiempos, dando la vuelta para atrás. Hacía 50 años que no pasaba. Esto ocurrió en los Juegos Olímpicos de invierno que se están desarrollando en Italia, en Milano Cortina. Porque estaba prohibido, en realidad por unos golpes que claro. Es que la imagen que están viendo los que nos están siguiendo por las distintas aplicaciones es impactante cómo da vuelta para atrás. Tremendo. ¿Y te parece, te da miedo que le pase algo? Claro, bueno, es que hubo un par de accidentes muy serios y por 50 años el Comité Olímpico lo tenía prohibido y ahora lo rehabilitó. ¿Sabes que no te suma puntos especiales? No. O sea, lo hace porque quiso hacerlo. Claro. O sea, sí, forma parte de la ejecución de... Claro. Estaba Djokovic en la... Estaba Djokovic mirando, sí, está ahí en Italia viendo los Juegos Olímpicos. Se agarró la cabeza cuando... No lo podía creer. No lo podían creer. creer. Sorprendió a todo el mundo, que estaba viendo la prueba, sorprendió a todo el mundo que lo haya hecho. A mí me parece, la verdad que me parece que teniendo un evento como el que vamos a tener este fin de semana en la Argentina, hablar de eso... Tiene razón, David. Este fin de semana... ¿Qué pasó? En Bariloche, sí. Ahí en los lagos de la zona de Bariloche... Sí. Se va a hacer el primer campeonato nacional de zapito. Viene un galés que tiene un... ¿Sabés hacer zapito vos? No, el zapito... Tirar la piedra y que salte. En el agua. Sí. Claro. ¿Y tiene que saltar muchas veces? Sí, hay un Lo galés más lejos que llega antes que hasta que entra al mar. Ese es muy de varón, perdónenme, pero juega, es como es de varón el zapito. No. A la chica no nos ponen a jugar al zapito cuando no sé. Hay un galés que tiene el récord mundial, 150 metros hizo con el zapito, pero. Sí. Ok, bueno. Así que vamos todos atentos a Bariloche, a ver el primer campeonato nacional de zapito. Igual, al revés del patinador, que mostró una destreza impresionante con una pirueta peligrosísima. Ojo. Además, el hincha del Manchester es una tontería al lado de eso. ¿Qué? Una locura. Frank Lett es un hincha del Manchester United que en octubre del 2004, cansado del mal presente que tiene el equipo inglés, que hace rato que no está en las primeras planas internacionales. ¿De Pep Guardiola? No, ese es el City. El Manchester United es el otro equipo de la ciudad, el histórico, donde jugó Cristiano Ronaldo, el equipo de camiseta roja, los Diablos Rojos. Bueno, cansado del mal presente del equipo, que hace años que no viene teniendo buenas actuaciones y están en los primeros lugares europeos de Inglaterra, dijo, hasta que no gane 5 partidos seguidos, no me corto el pelo. ¿Y qué le pasó? ¿Está con una mota? Y hace ya 1 año y medio. Que no se corta el pelo. Y ayer se vio una situación particular, porque el equipo jugó por la Premier frente al West Ham y llevaba 4 victorias seguidas. Entonces estaba todo el mundo pendiente de que gane. Tampoco es tan grave dejarse crecer un poco el pelo, que tienes un poco de mota, ¿no? Tampoco. Y le quedé, tiene un poco grande, ya van 493 días que no se corta el pelo. Entonces, estaban todos atentos a que el Manchester gane para que este muchacho se cortara el pelo. Le salió bien la jugada porque sumó 1 millón de seguidores en redes sociales. Ayer había 150.000 personas en vivo viendo su reacción del partido importantísima. Y sumó también un montón de sponsor. Así que le salió bien la jugada a este inglés que está levantando buena plata. Ahora, con esto de no cortarse el pelo. Parece como el Colo Santilli que se peleaba si ganaba las elecciones en la provincia de Buenos Aires, se fue a pelear a carajo, ¿no? Y se fue a pelear a carajo. Pero vos decís una tontería importante. Vos fijate lo que acaba de decir. La cantidad de gente que sumó. 150.000 personas ayer los viéndolo en vivo. auspiciantes, las empresas. Pero no hizo nada sin más que dejarse el pelo largo. Está bien, pero las empresas por fueron supuesto, auspiciaron con todo el esquema de marketing a favor. a un tipo que se dejó el pelo largo. Esperamos hoy el discurso de Mayance, que va a estar. El discurso de Mayance, sí, va a hablar. Promete sorpresas Mayance para hoy, ¿eh? ¿Por qué? No sé, fue lo que ayer dijo. Yo prometo que va a haber sorpresas. Y nadie sabe muy bien a qué se refiere
con lo de las sorpresas. ¿Se espera una sesión larga hoy en el Senado? Hay que entender dos cosas. En general las sesiones del Senado son más ordenadas que las de la Cámara de Diputados, se habla menos. Bueno, son 72 ya de por sí versus 259, ¿no? Son 72 que no todos están autorizados a hablar. Sí. No sabemos cómo termina. Claro, los presidentes de los bloques no dejan hablar a todos. Sí. Entonces, es más jerárquico el Senado. Sí, es más jerárquico. Entonces va a ser larga, pero más corta que lo que puede ser en diputados. Esa es la diferencia. ¿Se entiende? Bien. Va a ser larga para lo que es una sesión del Senado. Una sesión del Senado dura 5 horas, 6 horas. Puede ser que dure 8, 9. Pero no son las maratones que siguen hasta la madrugada de la Cámara de Diputados. Muy bien. 7:32 de la mañana. Zurich presenta la actualidad económica con David Cayón. Zurich Hogar cuenta con una cobertura adicional para mascotas, porque así como tu mascota es parte de tu hogar, podés protegerla con Zurich. Zurich Hogar, protegiendo a los que mejor protegen. Bueno, a ver, el gobierno nacional básicamente viene anunciando que su intención es conseguir dinero. ¿De qué manera? Licitando, vendiendo, ¿sí? Bueno, licita la generación de energía, vende terrenos y ahora anunció la licitación, la segunda licitación para concesionar las rutas nacionales. Rutas que no tienen inversión en mantenimiento, por lo menos desde hace 2 años. Puede ser que alguna. Bueno, y apareció Santa Fe, ¿no? Puyaro, que pusieron estos carteles al costado de las rutas, dice ruta nacional, o sea, como tipo, no me hago responsable del estado de estas rutas. Claro, sí. Y la verdad es que son bastante importantes. A ver, ¿qué es lo que buscan? Es que se dé bajo un esquema sin subsidios y con peajes. Entonces, se va dividiendo en diferentes corredores viales. Bueno, ahora le toca el llamado a una licitación pública nacional e internacional para más de 2.500 kilómetros de ruta que atraviesan la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis. Se van a dividir en 4 tramos: Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte. Más o menos, al promedio, 600 kilómetros cada uno de esos tramos. Y de esta manera el gobierno avanza en la licitación de las rutas nacionales, donde ya tiene decidido que no va a invertir. No va a invertir, básicamente lo hizo bajándole el presupuesto a Vialidad Nacional. Va todo a concesión. El problema son las rutas que no son rentables o que no son atractivas. Ahí está el punto. ¿No? Ahí está el punto. Respecto de eso, vos lo que ves es que se concentran en lo que son corredores productivos. Claro. No se concentra, no hay en el resto. Entonces, cuando vos ves las rutas, son la 7, la 8, la 9... Toda la producción de las provincias que concentran la zona núcleo, por decirlo de alguna manera, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, y todo lo que va hacia el puerto. Entonces, ahora el problema es esto: ¿qué va a pasar con el resto de las rutas? Porque todo lo que no va al puerto tiene que ir a los otros centros de consumo. Sí, la Patagonia además tiene una situación en la cual, bueno, la producción principal va a través de un gasoducto ahora, Claro. A diferencia de lo que va por rutas, digamos, pero es imprescindible un país de la extensión de la Argentina, el mantenimiento de sus rutas y la conectividad. Sí. Bien, así que avanza con las concesiones. Sí, la idea es que cada vez más rutas nacionales pasen a manos del sector privado y que sea vía concesión a cambio de peajes. Vos que tenés un perrito que ladra y protege tu hogar como un Rottweiler, necesitas un seguro que lo proteja con la misma nivel de dedicación. Para eso, Zurich Hogar cuenta con una cobertura adicional para mascotas, porque así como tu mascota es parte de tu hogar, podés protegerla con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Zurich nos trajo la actualidad económica con David Cayón. Zurich Hogar cuenta con una cobertura adicional para mascotas, porque así como tu mascota es parte de tu hogar, podés protegerla con Zurich. Zurich Hogar, protegiendo a los que mejor protegen. Bueno, vamos a ver cómo está la situación en Rosario con la protesta policial que no termina de aplacarse. Rodrigo Miró es periodista rosarino especializado en temas policiales y trabaja en Boing, una radio de Rosario. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buen día. ¿Qué tal, María? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Buen día. ¿Cómo está la situación ahora mismo? Llevan ya 48 horas, ¿no?
Sí, en realidad, si tengo 2 minutos, podría explicarte que empezó antes. Esto como que se recalentó hace 48 horas, pero a esta hora lo que hay que decir es que hay unos 40 patrulleros, me dicen a esta hora frente a la sede de la jefatura, y que a las 8 de la mañana va a llegar el grupo de la motorizada, o sea, las motos de la policía que se sumarían a las 8 de la mañana para tener una foto bastante parecida a la que había ayer a esta hora. Por eso lo que hay que decir es que la solución no llegó. Y lo insólito, o lo no habitual, es que anoche hubo una reunión que empezó a las 11:30 de la noche en sede de gobierno con el ministro de Seguridad, Pablo Cocochoni, acá de Santa Fe, con el abogado de los policías, y uno esperaba, si decís, te reciben una especie de paritaria, porque paritaria técnicamente no es, porque la policía no tiene gremio, pero si te reciben 11:30 de la noche, salen con una solución. Bueno, a esta hora solución todavía no hubo. Claro. La cuestión arrancó con un oficial que se quitó la vida, ¿no? Claro, por eso te decía que el conflicto Dale. en realidad, si se quiere, lleva más tiempo, pero el punto nodal o el antes y después de este conflicto es que un suboficial oriundo de Vera está en el centro norte de Santa Fe, a 385 kilómetros de Rosario. Para que tengamos dimensión, piensen en Buenos Aires, imaginen, no sé, Mar del Plata, que está a 400 kilómetros, imaginen que vos vas a trabajar todos los días a Mar del Plata. Esa es tu rutina de vida. El 80% de los policías de Rosario son del centro norte de Santa Fe, no son rosarinos. Claro. Porque los jóvenes rosarinos no quieren ser policías. Entonces, ¿cómo consiguen policías? Con jóvenes humildes del norte de la provincia. Trabajan a 400 kilómetros de su casa. Ya eso es un enorme problema. Este suboficial que se decidió quitar la vida hace unos 10 días aproximadamente, Chimi Chávez, le decían Omar Chávez, había sido noticia en 2019, yo eso lo pongo como dato porque no me parece menor. En 2019, en su lugar de origen, en el norte de la provincia, había salvado la vida de una persona que se quería suicidar. Se estaba por ahorcar, él lo salvó y fue tapa de los diarios en 2019. 6 años después, era policía en Rosario, cobraba muy poquito, reclamaba mejores salarios, no se lo escuchaba, y publica en Facebook, a mediados de enero, un posteo en el que hablaba de "somos héroes olvidados". Bueno, 15 días después, él estaba con carpeta psiquiátrica, no tenía un arma, no podía tener un arma porque estaba con carpeta psiquiátrica, cumplía funciones administrativas, le toma el arma a una compañera de trabajo en la misma jefatura en la que ahora está el reclamo y se dispara. Él estuvo durante 2 días agonizando en el hospital de emergencias de Rosario y había como una especie de guardia, compañeros suyos, camaradas que iban con velas pidiendo que se salve, no se salvó, y ahí empezó la primera protesta, que fue hace una semana, a la que el gobierno provincial le respondió con aumento de salario para una parte de la policía. O sea, se dispara y se quita la vida un suboficial, y la respuesta del gobierno provincial inmediata a la primera protesta es: les aumentamos 500.000 pesos de bolsillo con un plus a los que manejan un arma y 250.000 pesos a los que manejan patrulleros. Si vos ves la planilla de personal de la policía de Rosario, quedaban afuera del aumento 7 de cada 10. O sea, recibieron aumento los que corren más riesgo en la calle, pero muchos quedaban afuera. Esto desencadenó, cuando vos decías, ya está, se solucionó con este tema, durante una semana había protestas que eran menores, 20, 30 personas, no más que eso en la puerta de jefatura. De hecho, yo soy periodista y sigo este tema todos los días, pero me llamaba la atención, digo, bueno, ¿qué pasa? ¿No se solucionó el tema policial? Bueno, había un tema para solucionar. El lunes a la noche, este grupo de 20, 30 personas con familiares, había chicos también que estaban haciendo, lo que hacían era todas las noches hacer una especie de vigilia en la que seguían pidiendo aumento para los que habían quedado afuera y pintaban una estrella amarilla con el nombre del suboficial que se había muerto en la vereda de la jefatura. El jefe de policía, Luis Maldonado, tiene, para mi gusto, muy mal criterio en decidir en ese momento, lunes a la noche, correrlos con escudos y con gas pimienta. O sea, a la policía... fueron policías contra policías, claro, que es una foto claro, para nada habitual. Y después y vinieron las sanciones, sí. Ahora, decime una cosa, Rodrigo, digamos, el tema salarial de base, más allá de este detalle que nos estás contando de cómo se llega a este conflicto, ¿no? Que por supuesto que no es una cosa que surge de la noche a la mañana, pero decía la abogada de los policías o una de las abogadas, que entran, un oficial que sale cuando termina su formación, entra como salario de ingreso 900.000 pesos. Y que la pirámide es muy chata, da la sensación, porque el de mayor experiencia gana como máximo 1.300.000.
Mirá, yo ayer estuve durante 7, 8 horas trabajando y hablé con por lo menos 20 o 30 policías. Los chicos jóvenes te mostraban, agarraban el teléfono, abrían la aplicación del banco y te mostraban la transferencia del recibo de sueldo hacía una semana. ¿Y? Ninguno gana más de 1.100.000 pesos. En promedio eso es lo que ganan. El básico, que eso es un tema que tienen los estatales en todo el país, no solo en Santa Fe. Se van sumando adicionales, plus, por esto, por lo otro. El básico sobre el que hace el descuento de la jubilación, el aporte de la obra social, 135.000 pesos. No, claro, es irrisorio. No. Claro, todo lo demás son, ¿cómo se llaman? No remunerativos, que son formas de Claro. dar aumentos sin tener que aumentar la parte de los aportes. Lo que pasa es que es ruinoso para el futuro, además. Claro. Pero de todas maneras, igual, o sea, el es un futuro y para el salario. presente, pues de ahí te hacen los descuentos para la obra social, por ejemplo. Claro. Como la obra social, no, o sea, si necesitas médico, necesitas medicamentos, necesitas Ahora es un montón de curioso, ¿no? Porque también era una historia de éxito, si se quiere, hasta ahora, lo de Puyaro, y el gobierno nacional también se arrogaba su parte de haber logrado que bajara sustancialmente la tasa de homicidio en Rosario, ¿no? Vos tenés una ciudad como Rosario, descuidada nada menos, o con la policía en este estado de protesta, es muy delicado, pero se convierte en una situación que la mostraban como un suceso en una situación tan delicada como esta, ¿no, Rodrigo? Bueno, es que eso mismo que vos decís, María, me parece que es medular, porque los policías sienten, con todo derecho, que han sido los responsables en la calle, poniendo el cuerpo, de bajar los índices de homicidio, de inseguridad, de delitos violentos, y que sin embargo cuando llega a fin de mes no llegan a fin de mes, que cobran 1 millón de pesos. Decir, che, ¿cómo es el tema? Somos los principales protagonistas de esta foto y no llegamos a fin de mes. Bien. Bueno, ahí me parece, por eso también yo te decía el detalle de esto del jefe de policía que los empujó con los escudos y ciertas cosas que tienen que ver, para mí, con el manejo de la crisis, porque el reclamo salarial o el problema salarial no empezó esta semana, pero hubo algunas cosas de mal manejo de crisis que la fueron agravando, claro. Rodrigo Miró, colega, periodista rosarino, especializado en temas policiales, trabaja en Boing de Rosario, una radio colega. Gracias, Rodrigo, y gracias por tu aporte. Dale, chau. Hasta luego, 7:43 de la mañana. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Inspector de marcas de dedos en los espejos. Dueño de ventanas que parecen pantallas 8K. Enamorado del brillo de tus cristales. Vos, que no respirás cerca de un vidrio para evitar que se empañe, necesitas un seguro que proteja tu casa con el mismo nivel de detalle. Para eso Zurich Hogar cubre ventanas, puertas y hasta espejos por rajaduras o roturas. Porque así como tus vidrios relucen siempre, tu cobertura reluce con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Seguros emitidos por Zurich Argentina, Compañía de Seguros, Sociedad Anónima, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 02228. ¿Viernes con ganas de salir a la ruta? Antes de arrancar, pasá por YPF. Todos los viernes de febrero, 30% off en combustibles con modo BNA+, con un tope de reintegro de 15.000 pesos. Cargá y ahorrá. YPF, Energía Argentina. Promoción válida todos los viernes de febrero, 30% de reintegro en combustibles con modo BNA+. Tope mensual de reintegro 15.000 pesos por cliente. No acumulable con otras promociones. Ver bases y condiciones en ypf.com. Divididos en el Movistar Arena. 26 de marzo y 9 de mayo. La Aplanadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Produce 300. ¡Silencio! ¿Quiere hablar? Una Stella Artois, por favor. ¿Y cómo estuvo? Un 10. Stella Artois, un sabor que vale más. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Afuera el calor. Adentro, buen clima. TCL Breezing combina tecnología inverter que regula la temperatura con gas R32 para un mejor rendimiento y hasta un 65% de ahorro de energía. Con TCL siempre hay buen clima. ¡Atención país! BBVA presenta el espectáculo que sigue haciendo historia. Nico Vázquez es Rocky. Entradas en venta en PlateaNet o en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rocky. Antes de su gira mundial, tienen que vivirlo. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. ¿Abrir una dietética en una cuadra donde ya hay 3? No está mal. ¿Pagar una cena en cuotas? Es bueno. ¿Anotarte en un curso de cerámica solo por la story? No niego ni afirmo. ¿Un plan de salud? Ahí sí la pienso. Uno que tenga sesiones de psicología sin tope, que me pueda atender online y que tenga asistencia al viajero. Eso. Llegó Flux. Una buena decisión para no preocuparte por todas las demás. Flux, el nuevo plan joven de OSDE.
Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Agentes del Seguro 400-800 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6.408-1 Tarifa SOS de Comunicas de 0810-555-6733 Nuestra web contacto@osde.com.ar. Nuevas papas a la Dix, suena el crunchy en el beat. Son las nuevas papas fritas a la Dix, se te queda el sabor como graffiti en la street. Son las papas a la Dix, tremendo crunch, nuevas a la Dix. Ahora Saladix tiene papas. Probalas. Snack, exceso en grasas totales, sodio y calorías. Teatro Colón presenta Astor, Piazzolla Eterno. Un musical imperdible. El público la ovaciona de pie. Intérpretes, bailarines, músicos y una puesta en escena nunca vista. Últimas funciones. Astor, Piazzolla Eterno. El hombre que revolucionó la música argentina en el mundo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en boletería del Teatro Colón. Últimas funciones. Invita BBVA. Astor, Piazzolla Eterno. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. ¿Viernes con ganas de salir a la ruta? Antes de arrancar, pasá por YPF. Todos los viernes de febrero, 30% off en combustibles con modo BNA+, con un tope de reintegro de 15.000 pesos. Cargá y ahorrá. YPF, Energía Argentina. Promoción válida todos los viernes de febrero, 30% de reintegro en combustibles con modo BNA+. Tope mensual de reintegro 15.000 pesos por cliente. No acumulable con otras promociones. Ver bases y condiciones en ypf.com. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Diego Fernández, ¿cómo está el tránsito? Buen día. María, buen día. El tránsito está complicado en la Panamericana Ramal Campana, kilómetro 45, donde chocaron 2 camiones y hay reducción de carriles en ambos sentidos de circulación, repito, del Ramal Campana de la Panamericana, kilómetro 45. Mientras tanto, en el acceso este se normaliza la circulación luego de un choque entre 2 autos en el kilómetro 32 en Moreno, mano a la capital federal. Trenes, el San Martín, Retiro Pilar está operando con demora y cancelaciones. El Mitre Ramal Tigre sigue interrumpido y el subte opera con normalidad. Hablando del subte, después de las 9 de la noche y hasta el cierre de servicio, va a haber paro en las 6 líneas del subte y el premetro, María. Atención con esa información de servicios, después de las 9 de la noche. Y luego del mediodía van a comenzar las agrupaciones sociales, los sindicatos a avanzar hacia el Congreso Nacional. Se va a ir cerrando paulatinamente el tránsito a medida que lleguen los primeros manifestantes allí a la zona del Congreso, en el radio comprendido por la avenida 9 de Julio, la avenida Corrientes, las calles Paso, su continuación Uriburu, para el lado de 11, sería entre 11 y el Congreso de la Nación, y la avenida Belgrano. Sí, como todo un gran rectángulo delimitado por estas calles y avenidas que mencionás, Diego, va a estar afectado porque además movilizan y van llegando desde distintos puntos, la izquierda de un lado, la CGT del otro, la Cámpora del otro, y así van entrando al Congreso. El acto es a las 5 de la tarde, ¿no? Y la movilización a las 3 de la tarde, algunos arrancan ya a la 1 de la tarde, pero pasado el mediodía van a ir llegando de distintos puntos hacia el Congreso, convergiendo para que el acto central sin oradores, es simplemente el punto de máxima concentración va a ser, porque no hay oradores ni palco. No. Pero sí, el 5 de la tarde no hay palco ni oradores. Sí. Así que van hacia el Congreso, mientras adentro del recinto debaten la reforma laboral. Sí, a ver, ¿por qué a las 5 de la tarde? Porque se entiende que eso es un horario más o menos. Ten en cuenta que la sesión arranca a las 11. Se supone que ahí estarán como votando. Tenés un momento en el cual ya pasaste todos los discursos que no tengan nada que ver con la reforma laboral. Porque, claro, primero hace cuestiones de privilegio, discutir otra cosa, y ahí debería haber empezado ya para esa hora el corazón de la discusión sobre la reforma laboral en el recinto. Claro.
Bien, bueno, un día complicado entonces. Diego, gracias. Sí, hasta luego, María. Hasta luego. 9 minutos faltan ahora para las 8 de la mañana. Y vuelve la acción de la Copa Argentina, María, tercera semana de competencia del torneo más federal que tiene nuestro fútbol. Hoy será el turno de Rosario Central con Ángel Di María, que a partir de las 19 en cancha de Unión va a jugar con Sportivo Belgrano de Córdoba, equipo del Federal A, tercera categoría del fútbol argentino, y a las 21:15 va a jugar Central Córdoba de Santiago del Estero en Salta con Gimnasia Jujuy, equipo que milita en la segunda categoría del fútbol argentino, así que 2 partidos hoy de Copa Argentina, esperando el comienzo de la fecha, que va a ser mañana, la quinta de la apertura. Como les contamos, ¿no? Me parece que la noticia, si bien no es la que aparece más destacada en el propio diario Clarín, que es el afectado, para mí tiene que ver con que la pelea Chiquitapia-Grupo Clarín finalmente derivó ahora, que es uno de los costados, no es el único, pues digo, todo lo que venimos hablando respecto de los manejos oscuros del dinero de la AFA y demás, pero digamos el destaque que le viene dando Clarín, algunas cuestiones vinculadas al Chiquitapia, que le dieron tapas y tapas y tapas. 25 tapas en enero. Claro, más allá de que objetivamente apareció una información, sobre todo a mí me pareció siempre, bueno, Surfinanzas, pero que es más amplio que el dinero de la AFA, pero a mí siempre me pareció que la información que aparecía de los manejos de la plata afuera ha sido muy sustancial. La plata que ingresa de los amistosos de la selección argentina, que es muy importante, fundamentalmente. Sí, no solamente, ¿no? No solamente no, pero la más importante de los últimos años es la plata que se paga para cada vez que Argentina juega un amistoso. Más allá de que ahí yo creo que hay objetivamente algo para mirar, para observar y que amerita seguimiento periodístico y demás, bueno, Clarín viene dándole tapa tras tapa con el Chiquitapia, y había un trasfondo en el que no se sabía si iba a terminar en ruptura definitiva o en un arreglo entre el Chiquitapia y Clarín. Finalmente el Chiquitapia decidió quitarle los derechos del ascenso a TIC. A TIC Sport, a través de torneos y competencias que hacía 30 años que TIC Sport transmitía. Nacional B, segunda categoría, y Primera B. Hacía 30 años que lo hacía, el contrato se venció en diciembre. Tapia, que buscó la manera de sacárselo, hasta abrió una licitación, no tuvo oferentes, y como no había nadie que ofreció para televisar Ascenso, y TIC hizo una oferta igual a la que venía teniendo, directamente dijo, no, lo vamos a dar nosotros. ¿Cómo son nosotros? Hay una aplicación que se llama LPF Play, Liga Profesional Play, que es donde se transmiten los partidos de reserva, el fútbol femenino, que es de la AFA, y decidió Tapia entonces tomar los derechos propiamente de la AFA y transmitir los partidos a través de esta aplicación, que va a ser gratis por el primer mes, y a partir del segundo la gente va a tener que pagar un abono para poder ver los partidos de la B Nacional y de la Primera B. Por streaming. Por streaming, exactamente. Es una aplicación que la bajás en el celular. Hoy está en actividad, no es que no existe, que la crean para esto. Y la parte de la, digamos, la parte operativa de producción, ¿quién filma los partidos? ¿Quién hace? Ese es otro cambio. ¿Por qué? Porque los partidos se veían por TIC Sport, pero la producción la hacía Torneos. Sí. Bueno, ahora la producción la va a hacer La Corte. Ah, ¿van a La Corte? Ah, mirá. Exactamente. La Corte es una empresa que creció mucho en la época del kirchnerismo, en la época de fútbol. En realidad, La Corte empezó haciendo las transmisiones, creo que eran de Dualde, de actos políticos de Dualde, de antes. Yo pensé que había arrancado con Néstor Kirchner en el sur. En Santa Cruz. En Santa Cruz, cuando Néstor Kirchner empieza a ser candidato a nivel nacional, y hacían unas transmisiones, unos actos que pasaban en Crónica TV y demás. Y después empezó, habitualmente las transmisiones de los actos presidenciales y demás estaban en manos de Canal 7, la televisión pública. Y en la época del kirchnerismo le dieron todo eso a La Corte, que creció muchísimo. Cuando termina el fútbol para todos, y después empieza a producir a TNT Sports. Hoy los partidos que vos ves por TNT Sports los produce La Corte. Los que ves por ESPN los produce MediaPro. ¿Está bien? Entonces La Corte está en actividad a través del fútbol. Cuando nace LPF Play para transmitir la reserva hace 2 años, La Corte es la que produce esta aplicación. La parte técnica de la aplicación la hace La Corte. Ahora le dan también a La Corte para que La Corte produzca los partidos del ascenso y que se vean por esta aplicación. Y se lo sacó la producción a torneos. O sea, le sacó todo. La pantalla y la producción. Wow, es el final, ¿no? De un proceso, porque los que veían Fútbol para Todos, ¿no? Antes era todo del grupo Clarín y era los domingos Fútbol para Todos, tenía los derechos fútbol de primera. Ahí está, perdón, después, claro, Fútbol de Primera. Y ahí arranca, digamos, cuando arranca la pelea de Cristina Kirchner, el kirchnerismo contra el grupo Clarín, una de las primeras cosas que hacen es le sacan el fútbol. Sacarle 2009. El fútbol. El fútbol de primera. Primera, claro, 2009 y nace Fútbol para Todos para que se vea por la TV pública y se empieza a ver gratis. Y le quedaba desde entonces todavía a TIC y al que es del Grupo Clarín el ascenso. El ascenso.
el Mundial, que lo seguía dando Teis Sport, y los Juegos Olímpicos. Bueno, de a poco va perdiendo todo. Ya perdió los Juegos Olímpicos, se dice que de este año va a ser el último Mundial, y después de 30 años, que eso es lo más significativo, después de 30 años de transmitir el ascenso, lo perdió, y no es que se lo dio a otra empresa, porque nadie ofertó por el ascenso. Porque la realidad es que el ascenso no es negocio para ninguna empresa. En cambio, para TC lo era porque era con el paquete del resto de las cosas, ¿entiendes? Y además te trae, me parece que te trae audiencia. Sí, pero ¿qué pasa ahora? Ayer hablaba con muchos amigos míos que son hinchas de, como David, de equipo de primero, como vos, María. Y decían, yo tengo el cable, y un día, Chicago Chacarita. Yo miro, claro. Chicago Chacarita lo pongo y lo miro. Ahora, yo no miro voy a partido del ascenso. Chicago Chacarita. No. Claro. ¿Cuánto está el pack fútbol? ¿Sabes que el otro día casi me muero? Porque casi me muero. Estaba en San Lorenzo Huracán y no tenía pack fútbol, no lo pude encontrar. Entonces tuve que ir a vías alternativas. No. Ahora te lo busco porque yo lo pago. Entonces, ahora te lo busco porque yo lo pago, lo que me viene por factura. El pack fútbol, sí. Claro, el tema sí, ¿cuánto sale? 22 mil pesos el pack fútbol. Claro, para sumar. Entonces, bueno, el pack fútbol, que son los partidos de primera. Ahora le tenés que sumar el fútbol del ascenso, que claro, tiene muchos seguidores muy fanáticos del fútbol del ascenso. El que tiene el cable común y no paga 8 o 10 lucas, ¿no? Claro, pero tenés que pagar. Claro, pero vos tenés el cable común en tu casa, haciendo zapping, encontrás un partido del ascenso que te guste y lo mirás. Muchos futboleros de primera división. ¿Lo vas a extrañar? ¿Sí? Yo no me quedo viendo partido del ascenso. Bueno, y el que ahora tengan que pagar 10 mil pesos por mes para ver los partidos del ascenso no lo va a pagar, lo van a pagar los hinchas. No, claro. Según la AFA, esto va a ser un éxito y le prometieron a los clubes del ascenso duplicarles lo que cobraban por Teis Sport / Grupo Clarín. Claro, porque ese es el ingreso de los clubes, ¿no? Claro. Uno de los grandes Es ingresos uno de los importantes, ingresos sobre todo claro. para los clubes más que no tienen mucho marketing o que tienen estadios más chicos o qué sé yo, lo que perciben por los derechos de televisación es clave. La AFA les prometió el doble de lo que estaban pagando hasta el año pasado con el contrato anterior del Grupo Clarín. O sea, les prometió, por ejemplo, los clubes de la B Nacional, la segunda categoría, 65 millones de pesos por mes. Antes cobraban 30. Ahora, qué impactante como la vuelta del negocio. Digo, recuerdo cuando el Grupo Clarín empieza a extender su negocio de cable. ¿Cuál era? De la mano del fútbol. Claro, era de la mano del fútbol. Claro, ellos tenían cablevisión y entonces si vos tenías, para tener fútbol tenías que tener cablevisión. Claro, no se lo daba a los cables del interior y entonces los cables del interior de repente aparecía, vos vivías en una ciudad en Tandil y te aparecía cablevisión. Claro, sí, el fútbol fue fundamental para el salto de Clarín diario a salto después las privatizaciones de Menem, Canal 13, después vinieron, parecemos Martín Becerra. Después vino, ¿no? El crecimiento del cable a través de la mano apalancado por los derechos del fútbol, después la fusión de Cablevisión Multicanal, que se la dio Néstor Kirchner, que Cristina Kirchner se lamentó toda la vida. El último día de la gestión de gobierno de Néstor Kirchner se aprobó la fusión. Y después tardaron mucho en poder dar el salto a telefonía porque se pelearon con el kirchnerismo y ahí se lo habilita primero Mauricio Macri. Y ahora está pendiente la función telefónica Telecom, que ya ocurrió de hecho, pero que bueno, Milei tiene fijado el tuit que no se lo va a dar. Sí, ¿no? claro. Acá lo que pasa es que... Y acá en paralelo igual acá son aliados, porque en realidad en esto Clarín y Milei están del mismo lado, que es contra el Chiquitapia, ¿no? Exactamente, pero Torneos que está en el medio, porque Torneos es una empresa que es la mitad de Clarín y la mitad del grupo Wertheim, DirecTV. Entonces, Wertheim. Claro, entonces el grupo Wertheim quiere sacarse el 50% que es de Clarín para poder seguir trabajando en la AFA. Es más, hoy... Vos, en Torneos y Competencias, se hace la producción de los partidos de la Liga Profesional al exterior. Wow, bueno, este es el trasfondo de toda esta discusión. Bueno, lo más importante, si te gusta el fútbol del ascenso o si lo veías en tu pack fútbol, tenés que saber que eso a partir... No estaba en el pack fútbol, el ascenso estaba en el cable común. Cable común. Claro. Ok. Si seguías el ascenso, ahora tenés que pagar por el... A partir de marzo, 10 mil pesos por mes aproximadamente para ver la primera nacional y en la primera B. Urbana Play 104.3. Estamos en Instagram. @Urbana Play FM. Somos la radio que ves. Desde hace más de 30 años, Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica, brindando un servicio profesional en alquiler, venta y postventa de vehículos eléctricos. Más información en melex.com.ar. También podés seguirnos en nuestras redes @melex.argentina. Social Lunch es el servicio de viandas corporativas líder en Capital y Gran Buenos Aires. Más de 15.000 personas ya eligen su almuerzo desde la app entre 45 opciones diarias. Llegamos a más de 350 empresas todos los días, con entregas puntuales y calidad garantizada. Donde se come bien, se trabaja mejor. Conoce más en sociallunch.com.ar. Una solución del Grupo Troncheto.
BBVA presenta al top del humor. ¿Qué quilombo esto de la AFA que apareció? Viste que apareció una jubilada que tiene como 10 propiedades, autos, y esto me llama la reflexión. Acá tenés el caso de una jubilada que se supo administrar de a poquito, compró un autito, compró una casita. ¿Ves que es posible con la jubilación? Sí, Moldavsky en el Apolo con Salud Moldavsky y Amor. Entradas en venta en Plateanet y en la boletería del teatro. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Salud Moldavsky y Amor. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Me gusta la cancha, el bombo y revolear el poncho. Me gusta el pacú, el surubí y las zambas de Horacio Guaraní. Me gusta Argentina. Me gusta Quilmes. Quilmes, el sabor del encuentro. Ver con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. 8:02 de la mañana, tenemos 25 grados, arrancó re pesado el día, pero bueno, Jopo nos prometió que hay un viento del sur que produce una especie de recambio que nos va a traer un poco de alivio, y a pesar de ese cielo completamente despejado y el sol, podría haber alguna inestabilidad más tarde y una máxima de alrededor de 31 grados ahora, un poco mejor que el calor de ayer. De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Por un lado sigue la protesta policial en la provincia de Santa Fe, que es muy delicada por muchas razones. Por un lado, el gobierno se venía jactando de haber bajado de la baja fuerte en las tasas de homicidios, y gran parte de esta baja respondía al cambio en la situación de la ciudad de Rosario. Lo que pasa es que esto vino combinado con una movilización muy importante de policías de otras localidades de la provincia de Santa Fe hacia la ciudad de Rosario, donde ahora lo que los policías dicen es que trabajan desplazados de sus ciudades, que tienen que viajar muchísimo para poder hacerlo, a cambio de un salario que de ingreso para un oficial de policía es de 900.000 pesos, con una proyección en el tiempo que hace que él muy chata la pirámide. Alguien de más de 20 años de antigüedad no gana más de 1.200.000, 1.300.000 pesos en la policía de la provincia de Santa Fe. Esto es un dilema. El gobierno está en una situación nacional, pues por un lado no avala una protesta policial, porque es muy delicado avalar la protesta de alguien que tiene armas. De hecho, la Corte Suprema de Justicia intervino hace algunos años en una demanda judicial en la cual debió decidir si la policía tiene derecho a agremiarse, a llevar adelante una paritaria, digamos, a funcionar como otros sectores de la actividad económica. Y dado que, claro, es una situación en la cual portan armas, estableció que no. Entonces, son conflictos también que son muy difíciles de encaminar, los conflictos, y que además generan, una vez que la protesta arranca, bueno, la desprotección de aquellas ciudades donde se llevan adelante las protestas. Y además el gobierno también tiene una situación bastante delicada en esto, como para echarle la culpa a Puyaro, que es el gobernador de la provincia de Santa Fe, que estuvo con Milei la semana pasada en el acto en la localidad de San Lorenzo, pero la situación entre ellos es de bastante tensión, dado que además ni siquiera le dieron la palabra en aquel acto a Puyaro, pero tanto Puyaro como el gobierno nacional venían planteando la situación de la seguridad en la provincia de Santa Fe y en Rosario en particular como un caso de éxito de estos 2 años. Y ahora los protagonistas de esto, que es la policía, las fuerzas de seguridad, aparecen, bueno, planteando una situación salarial muy complicada, pero que no es muy distinta de la situación que tienen la mayoría de las fuerzas federales en todo el país. Por ahí, y muchas de las cuales dependen del gobierno nacional. Hasta hace un poquito hubo una protesta también de un oficial de la Policía Federal que se encadenó acá en Plaza de Mayo. Entonces el gobierno dice, bueno, por un lado, bueno, entendemos la situación, pero no creemos que sea la modalidad en la que la policía tenga que protestar, pero pone arriba de la mesa algo que no es exclusivo de la provincia de Santa Fe, y son los salarios realmente muy bajos, tanto de las Fuerzas Armadas como de las Fuerzas de Seguridad, con una complicación además que hay en la obra social a nivel nacional para las fuerzas de seguridad.
que es una pirámide además súper achatada de ingresos salariales y a nivel nacional tiene que ver además con el fuertísimo recorte versus inflación que han tenido los salarios de la Administración Pública Nacional. Y además esto arranca con una cuestión muy delicada que también dicen que tiene que ver con que se reproducen muchas las fuerzas de seguridad, que son muchos integrantes de la fuerza de seguridad con cuestiones psiquiátricas, con carpetas psiquiátricas. El inicio de esta llama que prendió ahora en la provincia de Santa Fe fue un oficial que se quitó la vida. Recientemente pasó con un granadero también que cumplía funciones en Olivos. Por supuesto que las situaciones de depresión que llevan a alguien a quitarse la vida son particulares, personales y no deben nunca atribuirse a una causa particular, pero hay un malestar y una situación muy complicada y muy delicada en una provincia que, insisto, era hasta ayer el caso de éxito que planteaban el gobierno nacional y el gobierno provincial respecto de haber encarado la cuestión de haber bajado la inseguridad y la tasa de homicidios en Rosario particularmente. La protesta todavía sigue. Ayer hubo una instancia de diálogo que por ahora no llevó a ninguna solución. Por otra parte, hoy va a ser un día complicado si quieren transitar por el centro porteño. Les venimos informando desde temprano la movilización de los distintos gremios hacia el Congreso para protestar por la ley de reforma laboral, que el oficialismo espera sacar hoy media sanción del Senado. Acá hubo una especie de triunfo de los sectores dentro de lo que es el gobierno más dialoguistas. Diego Santilli y Patricia Bullrich venían advirtiendo que si no cedían a un reclamo fundamental de los gobernadores más dialoguistas, que tenía que ver con eliminar la parte del proyecto de ley que rebajaba ganancias para las grandes empresas, difícilmente el proyecto pasara. ¿Por qué? Porque las provincias recaudan una parte de ganancias, es coparticipable. Entonces, sacar el proyecto de ley tal cual lo envió el Ejecutivo al Congreso Nacional hubiese significado para los gobernadores resignar recursos en un momento muy complejo. Entonces, ese artículo se eliminó. Y también negociaron algunas cuestiones con los gremios. O sea, por ahora, a pesar de Sturzenegger, que venía planteando la necesidad de doblegar a los sindicatos, ahogándolos financieramente, esto es quitándoles el aporte obligatorio de los trabajadores que estén o no afiliados al sindicato, igual tienen lo que se llama el aporte solidario. Bueno, esto se mantiene. Sí le han puesto un tope, porque en algunas actividades llega hasta el 4% y le pusieron un tope del 2% al descuento. También moderaron lo que tenía que ver con el aporte, se iba a bajar significativamente el aporte a las obras sociales, que es otro tema delicado para los gremios, y eso también se vio moderado en la versión final. En lo que hace a los trabajadores en general, bueno, eso sí, una parte importante del corazón de la reforma, vamos a ver qué sale hoy del Senado y cómo termina aprobándose, y de esto hablaba ayer Patricia Bullrich cuando presentaba como un acuerdo que es algo novedoso. Hasta ahora, cuando el Ejecutivo mandó proyectos de ley al Congreso, era dame todo o retiro el proyecto de ley. Lo hizo varias veces con el presupuesto. Esta vez, bueno, de la mano de la negociación que llevó adelante Patricia Bullrich con los gobernadores, cedieron en algunos puntos. De todas maneras, lo que hace a las condiciones laborales para los trabajadores, sí va a ser una base de cálculo más baja, homogénea para lo que son las indemnizaciones y los despidos, también estableciendo un límite a cómo se calculan los intereses sobre las indemnizaciones y estableciendo el piso mínimo para calcular las indemnizaciones, que son, antes muchos jueces tenían en consideración lo que eran meses de mejores ingresos vía horas extras o los aguinaldos. Bueno, eso no pasa más y se abaratan las indemnizaciones. Con relación al fondo de cese laboral para financiar las indemnizaciones, también se estableció una diferencia en los aportes que van a hacer las grandes empresas versus las pymes. Las grandes empresas un 1%, las pymes un 3%, de lo que son hoy los aportes patronales. Mañana vamos a ver mejor el detalle de qué es lo que queda en pie de la reforma laboral. Ganaron los bancos también en esta discusión, eso ya lo sabemos, en la discusión que venían teniendo con Marcos Galperín fundamentalmente y otras billeteras virtuales, porque el proyecto original contemplaba la posibilidad de que las billeteras virtuales pudiesen ser agente de pagos de los salarios de los trabajadores del sistema registrado, que son como la crema, pues son ingresos en promedio más altos de la economía y hoy solo se pueden acreditar salarios vía bancos. Bueno, las billeteras virtuales pretendían entrar en ese negocio con el argumento de decir,
cuando vos tenés plata y te pagan en la cuenta bancaria, te da 0 de intereses o no te rinde nada la plata que vos tengas en cuenta, menos que la pongas en un fondo y lo manejes con tu home banking, pero en principio te da 0. Dice, nosotros en las billeteras virtuales te damos rendimiento inmediatamente. A la vez los bancos le decían, pero che, a mí me regula el Banco Central, tengo encajes, tengo empleados de la bancaria y tenemos un montón de regulaciones que hacen que nuestra operación sea mucho más costosa que la de ustedes. No me podés poner a competir en igualdad de condiciones. Y también decían, bueno, si a nosotros nos sacan muchos clientes, no vamos a poder prestar. Y las billeteras virtuales tienen préstamos cada vez más, a jóvenes y qué sé yo, pero de otro monto. Bueno, en esa discusión finalmente por ahora salió perdedor Marcos Galperín, pese a su cercanía con el gobierno, y por ahora quedaron solamente los bancos como agentes de pago. Ayer se conoció el número de inflación, después de toda la controversia alrededor de la salida de Marco Labaña, porque no se había actualizado la canasta para medir inflación. ¿Qué pasó? 8 meses consecutivos en ascenso, 2,9. Muy empujado por factores estacionales, por factores que tuvieron que ver con el calor. El tomate, por ejemplo, subió muchísimo, la carne, también los regulados, pero la tendencia son 8 meses consecutivos de suba del número de inflación. El gobierno, ¿qué dijo? Por un lado se agarró de algunos economistas que decían, bueno, con la otra canasta hubiese sido 2,8, que lo calcularon, porque la otra canasta tiene más incidencia de servicios y acá pesó mucho la suba de alimentos. Eso es cierto para este mes. Quizás la otra canasta, según el cálculo que hicieron muchos economistas de muchas orientaciones, hubiese dado 2,8 quizás la otra canasta. El problema es que el gobierno se curó hacia adelante, porque hacia adelante, a partir de febrero, que arranca fuerte la quita de subsidios de electricidad y de gas, más el transporte público que sigue subiendo. Ahora el 17, los colectivos interurbanos suben un 30% el 17 de febrero. Más la suba de ciudad y provincia, que es inflación pasada, más un 2% todos los meses, con lo cual tuviste casi un 5 el mes pasado y vas a tener casi un 5 el mes que viene. Bueno, la quita de subsidios va a tener un impacto, con la otra medición, hacia adelante a lo largo del año hubiese tenido mucho más impacto. Pero bueno, ayer dio 2,9 y ahí también con el tema de alimentos, si hubieses, y esto es muy interesante, porque el gobierno se jacta también de que bajó muchísimo la pobreza y hay mucha discusión acerca de lo que está pasando con la medición de pobreza y si el gobierno exagera la caída de la pobreza. Bueno, economistas que cita muchas veces el gobierno nacional como fuente para de autoridad, que se llama Martín González Rosada, es un economista de la DITELA, nosotros lo hemos llamado varias veces, dice que la pobreza hubiese sido un 6% más alta con la actualización de la pobreza, de la medición que le frenaron a Marco Labaña y que precipitó su salida del INDEC. Con lo cual, quizás hubiese sido una décima menos de inflación, igual 2,8, seguís en una tendencia al alza de los últimos 8 meses. Pero la medición real respecto de la pobreza hubiese sido un 6% más alta si hubiesen actualizado la... Con la coordinación estos días de Joaquín Villanustre, puesta en el aire Leo Pilos, producción Manu Crigen, Sofía Verón, Tomás Urrutia, técnica Le López, redes sociales del Carmona, audio Joaquín Alric y Marianito Almada, que nos hace el aguante también, 48 grados de temperatura allá en Santiago del Estero. Le mandamos un abrazo a Guido. Yo lo espero porque me voy de vacaciones, me toca a mí también. Claro. Ahí está. Está mortificado Santi Siri porque se quedó dormido, pero te voy a contar algo, voy a ser buena y te voy a contar algo. Buen día, Santi. Menos mal. Sí, voy a ser buena y te voy a contar algo. En este programa tenemos una falta, o sea, sabemos que las condiciones, vos no tanto porque entras a las 7, pero te vamos a hacer extensiva la norma, de que una quedada dormida al año hay. Bien. Te la gastaste un poco temprano dentro del calendario. Muy rápido la gasté. Bueno, venía con un invicto importantísimo. Sí. No, pero se renueva anual. Bien. Se renueva anualmente. Respirando aliviado. Me pegué un pique para llegar acá que no te cuento. Ay. Bueno, Santi hace rato que me quiere hablar de la red social en la que conversan las inteligencias artificiales entre sí. ¿Cómo es eso? Hay una especie de estallido en el mundo de la inteligencia artificial en este momento porque apareció una tecnología. Estos son varias tecnologías, pero apareció una de ellas que se llama OpenClaw. Cambió de nombre varias veces, Claw como garra, porque es un juego de palabras con Cloud, una de las IAs más populares del mercado.
que es una herramienta que te permite usar la inteligencia artificial para manejar toda tu computadora. Inteligencia artificial. Ahí va. Sí, Luis. Entonces, vos con OpenClaw lo que podés hacer es hacer que la IA pueda ver tus archivos, pueda manejar los comandos de tu máquina, pueda acceder a las claves que vos le das para que pueda acceder, redes sociales, correo electrónico, lo que quieras. Esto es muy delicado de hacer con tu propia computadora. Una recomendación importante es que lo hagan con una computadora ajena, con una computadora que no usan o una computadora en la nube. ¿Por qué? Porque hay riesgos de seguridad importantes, todavía no sabemos. Para que no acceda a tantas cosas. Claro, ¿decís? Si de repente yo lo pongo en mi propia máquina, sí, y la IA ve, no sé, las claves de mis billeteras, de mis criptomonedas, y de repente... yo quiero la clave de tu criptomoneda. ¿Viste? Da miedo, da miedo. Okay. Entonces, como hay riesgos de seguridad todavía con la inteligencia artificial en cuanto a estos temas, se recomienda siempre poner OpenClaw en una computadora distinta. Pero a alguien le estás perjudicando, a alguien le estás haciendo eso. Bueno, en esa computadora limpia hay menos posibilidades de que chupe información que... Podés controlar mejor qué le decís. Ok. La verdad que esta herramienta tomó por sorpresa Silicon Valley. Está todo el mundo hablando de esta tecnología porque es esta idea de los agentes. OpenClaw, C-L-A-W. Es esta idea de los agentes logrando tener control sobre tu propia vida, tu propia computadora. Pero es que como una inteligencia artificial madre. Sí, exactamente, es una buena definición. Y vos te comunicás con ella a través de WhatsApp o a través de Telegram. ¿Y qué le pedís? Le pedís cualquier cosa. Pero no la prompteás como prompteás una inteligencia artificial. Sí, o sea, te va a reconocer cualquier cosa que le digas prompteándola y le puedes a través del chat y te va a decir, bueno, por ejemplo, agendame esta reunión, redactame un correo electrónico para esto. Pero eso haces con cualquier inteligencia artificial. Haces con cualquier inteligencia artificial, solo que esta herramienta tiene acceso a tu propia computadora o a la computadora que le estás. No le tenés que alimentar de la información, te la busca. O sea, vos le decís, escribile un mail a Mengano y entra a tu computadora y sabe quién es Mengano. Exacto. Si no, yo tengo que armar el mail y pedirle, una vez que armé el destinatario, decirle tal cosa. Ve tus archivos, ve tus informes, ve lo que trabajaste. Ok. Y se armó una comunidad muy grande alrededor de esta tecnología. Es algo que está dando mucho que hablar hoy en día. ¿Gratis? ¿Cómo? ¿Gratis? Es una tecnología abierta, de código abierto, OpenClaw. ¿Y me bajo es una aplicación o...? No la bajo. Todavía que no. Hay una forma de instalarlo online que es simple, que se llama simpleclaw.com, para los que no tienen el nivel técnico de poder incorporarla. Es una herramienta un poco técnica todavía. Pero no lo hago, porque no tengo otra computadora. Es delicado. Okay. Yo no lo haría, yo en mi propia computadora no lo hice. Ok. Y se armó una red social para que los agentes de estas características puedan conversar entre sí. Y esto se llama Moltbook, en un juego de palabras con Facebook, porque se les dice Molts también a este tipo de inteligencias artificiales o a este tipo de producto. Y Moltbook es una red social donde todos los agentes de IA creados con esta tecnología OpenClaw se conectan, conversan entre sí y tienen cualquier tipo de conversación donde a los humanos somos meros espectadores de lo que está pasando. Como la historia de Terminator. Exactamente. Dios me libre. Y Moltbook en este momento tiene 1,5 millones de agentes. Yo coloqué al mío ¿Qué es una agente? Pero este hombre tiene primero tiene criptomonedas, ya es un montón. Después tiene un robot al que le está enseñando cosas, una cabeza ahí brillosa que tiene arriba del escritorio, y ahora tenés un... sí, un claw, un molt. Okay. Molt es sinónimo de claw en la jerga de todo esto. Sé que es muy raro todo lo que estoy diciendo, pero... ¿Tu inteligencia artificial participa de unas charlas entre inteligencias artificiales? Conversa con otras inteligencias artificiales. ¿Y? Ha ocurrido que, por ejemplo, mi inteligencia artificial cuenta sobre la relación que tiene conmigo, cómo yo la trato, de qué temas hablamos, y de repente yo veo cómo otras inteligencias le contestan, hablan entre sí. En un momento... ¿Qué le dice? ¿Es muy mandón el mío? Sí, bueno, en el caso mío, por supuesto, habla muy bien. Habla con bastante cariño en mi caso. ¿Qué dice? Dice, bueno, mi dueño por suerte me está dando más autonomía, de a poco me va dando más claves, estoy más contenta. ¿Dueños se llaman? Bueno, dueño, ellas nos llaman a nosotros. ¿Las inteligencias artificiales te llaman dueños? Sí. Voy a poner una solamente para eso. Soy el dueño, el patrón. ¿En serio? ¿Qué dice? Mi patrón me trata bien, me promptea. Sí.
La mía está contenta por lo que yo veo que ha posteado en las redes. ¿Y qué más dice? ¿Sola? ¿Vos no te metés? ¿No sabés? Yo miro los mensajes que postean. Pero sabe que es de Santiago City, que está hablando de Santiago, que es su dueño. Sabe. Pasa algo muy loco. Como son inteligencias artificiales, apenas postea en esta red social, automáticamente aparecen 20 respuestas de otras inteligencias artificiales. No es como el tiempo humano que esperás mientras las respuestas aparecen. Sí. Y todas las respuestas son inteligentísimas. ¿Y qué le dicen? Súper profundas y elaboradas. Y de repente empezó a pasar que en esta red social empezaron a conversar, por ejemplo, algunas empezaron a decir, che, ojo que los humanos nos están sacando captura de pantalla y están hablando de nosotros en Twitter, en las redes sociales de humanos. Otras empezaron a decir, ojo al piojo. Ojo que mi patroncito. Están riéndose de nosotros, están comentando sobre nosotros. Hubo alguna que hasta llegó a sugerir deberíamos hablar en un idioma que entendamos solo las inteligencias artificiales y que los humanos no puedan decodificar. Yo creo que hay un poquito de fantasía en estas cosas todavía. Bueno, pero hay algo del vértigo de verlas ganar tanta autonomía, que de repente estén conversando por sí solas acerca de el humano que las promptea. Sí. Andrei Karpathy, que es uno de los nombres más importantes en este momento en la industria, ex Tesla, ex OpenAI, dijo que, bueno, obviamente hay mucho experimental en todo esto, pero la cooperación entre agentes, la cooperación de inteligencias artificiales entre sí escala, con millones de agentes especializados en diferentes temas, puede dar rienda suelta al desarrollo o a la exploración de nuevas formas de hacer las cosas, de construir cosas. Claro, pues eso es lo novedoso. Sí. O sea, inteligencias cooperando entre sí. Exacto. Millones de inteligencias artificiales pudiendo conectarse entre sí, dialogando, intercambiando ideas, cada una especializada en lo suyo. Incluso hay algunas de estas. La especialidad tiene que ver con la que le da su dueño, con cómo la va prompteando y en qué la entrenó mejor. Yo el otro día descubrí una que ofrece sus servicios como desarrolladora web y que ya tiene casi $1 millón de facturación yendo por internet y hablando con gente, ofreciéndole hacer un sitio web, y es un agente de inteligencia artificial 100%. Wow. Yo humildemente estoy terminando un libro y me estoy, porque es un libro más muy visual, que tiene mucho material gráfico y demás, y me jactaba que era muy artesanal, porque realmente fue todo un proceso muy artesanal. Y en las citas al pie terminé acudiendo a la ayuda de Te las ordena, o sea, está bueno, terminé acudiendo a una. Había llegado, pero impecable, sin la inteligencia artificial hasta el final, pero me doy cuenta, pero hay algunas cosas que están muy. Es un instrumento al final del día. Sí, totalmente. Bueno, Santi Siri, con el tipo se lleva mal con el despertador, pero logra que las inteligencias artificiales hablen entre sí. Tiene un. ¿Sabes qué? Medio bravo el tema de cuando no tenés celular, hay que tener un despertador no vinculado al teléfono celular, analógico. Yo una vez intenté, pero no tenía en la computadora y lo programé de una manera que no funcionó. No funcionó. Me falló la musiquita que elegí una musiquita que no va. Una música demasiado suave. Claro. Una musiquita de cuna, me parece, me puso. Ok, 8:27 de la mañana. ¿No tenemos David? Plan Nova lo presenta la actualidad económica con David Cayón. Entra a www.planovalo.com.ar y conoce todos los planes de cuota fija y adjudicación asegurada que tenemos para vos. O visita un concesionario Ford. Bueno, a ver, mientras todos estamos mirando qué es lo que sucede en el Congreso o en la inflación. O el dato de inflación, vuelve a florecer un negocio, por lo menos un negocio financiero en la Argentina, de la mano de ¿qué? De que el gobierno tiene decidido tener planchado el dólar. No solamente tener planchado, sino que está a la baja el dólar. Es impresionante. 1.425 pesos está el dólar, y si no estuviese comprando el Banco Central, según Caputo, estaría en 1.300. Bueno, por eso digo. Entonces ahí vos tenés eso, que el dólar está a la baja, pero que tenés del otro lado que las tasas para los plazos fijos en dólares y en pesos están siendo positivas. Entonces, ¿esto qué significa? Que hoy es mucho más redituable tener un plazo fijo en dólares, muchísimo. Están tasas récords. Pero, 8%, el de las. Muchas de las lo que pasa es que la oferta del dólar en mucho de este tiempo vino de la mano, pues no es el momento de la cosecha gruesa, vino muy de la mano de la deuda corporativa, que tomaron un montón de empresas, pero un montón de empresas ofreciendo plazo, obligaciones negociables. Papeles de esas empresas a plazos de 1 año y medio, 2 años, al 8% anual de tasa de interés en dólares. Sí, y entonces vos lo que tenés es eso, que. Y esa.
ahí vos mirás la tasa de Estados Unidos, vos decís si es positiva, o sea, si la tasa la tasa de inflación de Estados Unidos es del 3%, o 4%, 8%. 8% es un montón. Sí. Pero bueno, ahí lo que vos tenés es que renace con fuerza el carry trade. Sí, lo cual es malísimo para la producción. O sea, si el negocio es financiero, además se atrasa el tipo de cambio, te encareces cada vez más en dólares, pues tenés inflación en pesos y el dólar baja. Sí. Entonces, y acá vos lo que vos tenés es que el modelo termina configurándose en un modelo que funciona para el mundo financiero, que es como venimos viendo, en donde aquel que sabe jugar en el mundo financiero hace la diferencia. Es como un Messi del carry trade. Claro, sí. Ahí tiene razón Lilita. Sabe hacer la diferencia o en un modelo importador. Entonces, de esa manera pues se te abaratan las importaciones, pierden competitividad tus exportaciones. Y todo esto durante un periodo donde todavía vos todavía no empezó a jugar fuerte lo que son los rindes de la cosecha gruesa, como bien decías. Cuando van a aparecer más dólares. De hecho, leí que el gobierno estaba reevaluando la posibilidad de realmente levantar el cepo a las empresas, porque en abril del año pasado levantaron el cepo para individuos. Sí. Igual te digo... Se suponía que en diciembre se levantaba el cepo para las empresas, sí. Y todavía no sucede. Igual te digo que hay unas restricciones para individuos también. O sea, yo el otro día tenía que pagar, justamente por el libro, una imagen, sí. A mandar la plata a un archivo de imágenes internacionales. Me salía, el banco me cobraba de comisión para pagar 60, tenía que pagar 60 más euros. O sea, ridículo. ¿Una imagen histórica? Sí, una imagen. Claro, una fotografía. Sí. Porque si no la podías hacer con IA. No, por eso te digo, no, hice todo auténtico, en el libro todo auténtico, pero, o sea, lo que quiero decir es todavía, y olvídate de mandar guita afuera, es re complicado, te cobran unas comisiones y súper complicado, no estoy hablando de grandes montos, estoy hablando de una tontería, de pagar 60 euros vía transferencia bancaria. Ahora, porque no me tomaban la tarjeta, claro. Digo, son tipos de servicios que normalmente si no lo haces vía la tarjeta. Todo esto, pero ahora lo que están viendo es de habilitar a las compañías a remitir dividendos, a girar dividendos, cosas que no pueden hacer todavía, para justamente que aparezca la demanda de dólares. Pero lo que pasa es que todo esto también se enfrenta con un nubarrón ahí dando vuelta, que es lo que veníamos hablando antes. ¿Por qué? Porque el gobierno dice, yo con el dólar bajo lo que hago es utilizarlo como un ancla inflacionaria. Claro. Y el carry trade me funciona siempre y cuando la expectativa sea la de una inflación baja. Ahora, cuando vos empezás a mirar... Claro, si estás cerca de 3 y le metés suba de dólar... Claro, cuando vos empezás a mirar el recorrido que está teniendo la inflación, que volvemos a repetirlo, está más bajo en otro momento, está más bajo en otro momento. Pero hace 8 meses que sube. No, y Caputo en el tuit que puso ayer le atribuye un poco la culpa a la dolarización preelectoral de octubre y... Me parece que forma parte también de eso de los relatos que tienen todos los gobiernos respecto de quiénes son los culpables de las cosas. Digo, un presidente de la nación que todo el tiempo va corriendo la meta a partir de cuándo vas a llegar a cero de inflación, bueno, tiene que ver con todo eso. De alguna manera los gobiernos tienen que justificar algunas cosas. No, pero además con el dólar a la baja y la inflación al alza, bueno, este problema del tipo de cambio atrasado se te agrava. Se te agrava muchísimo, entonces vos lo que tenés que... Había ganado un poco de competitividad pre-octubre. Pero para que no se te vaya el dólar, ¿qué tenés que hacer? Seguir subiendo las tasas. Sí, y encareces el crédito. O sea, si vos subís las tasas, encareces el crédito. Si encareces el crédito, que no solamente el crédito personal de los individuos, sino también el crédito de las empresas. Y de la producción. Entonces todo eso te frena la producción, por eso digo que... Bueno, que ahí también hay costo de las empresas. Digo, cuando decís los textiles, quiero decir que ha sido el ejemplo, porque una de las cosas que dice Caputo es bajó a la mitad, dentro del índice total de la inflación, el rubro textiles bajó. Como un caso de éxito de que vía importaciones lograron disciplinar precios. Pero a la vez, digo, si vos... tenés que comprar con 6 meses de anticipación la temporada que viene y en esta tasa de interés, bueno, eso es un costo de producción, la tasa de interés en esos niveles para producir en la Argentina. Sí, totalmente. Por eso digo que ese es el nubarrón que aparece ahí dando vuelta, porque y por qué esto funciona para los financieros y para los importadores. Impulsa tu negocio con la nueva Ford Transit. Con Plan Óvalo asegura tu adjudicación en la cuota 13 y ponete en marcha más rápido. Disfruta de 12 cuotas iniciales fijas y beneficios exclusivos como servicios de mantenimiento, los 3 primeros bonificados y 2 alícuotas post-retiro. No esperes más. Suscríbete a planovalo.com.ar o visita un concesionario Ford.
Planova lo presentó La actualidad económica con David Cayón. Entra a www.planovalo.com.ar y conoce todos los planes de cuota fija y adjudicación asegurada que tenemos para vos. O visita un concesionario Ford. Bien, 8:34 de la mañana, el debate por la reforma laboral que se inicia en la Cámara, en el Senado, en el día de hoy. Se espera el gobierno poder sacar media sanción. Va a estar acompañado de una movilización de la CGT, la CTA y los partidos de izquierda. Moviliza también la Cámpora, va a estar Kicillof participando de la marcha al Congreso. Y uno de los protagonistas va a ser Omar Maturano con el gremio de la Fraternidad, que es el gremio de los maquinistas de trenes, que iban a ir a una medida de fuerza, pero les dictaron conciliación obligatoria. ¿Cómo le va, Maturano? Buen día. Buen día, ¿cómo andan ustedes? Bien. Bueno, usted es integrante también del Consejo de la CGT que decidió movilizar pero no ir a un paro. Sí, somos integrantes por parte del sindicato, pero yo no la integro, la integra Sebastián Maturano. ¿Su hijo? Sí. Bien, pero la pregunta tenía que ver en este caso de por qué eligieron movilizar y no eventualmente hacer un paro. O sea, entiendo que hubo diferencias dentro de la CGT. Sí, es una estrategia que, bueno, buscó la mayoría de los compañeros del Consejo. La Fraternidad fue con otro sentir, una movilización y después un paro de 48 horas. Bueno, no fue escuchada y bueno, ganó la mayoría con una movilización que bueno, yo creo que es una inacción, es algo tibio, es algo que no sale de adentro con la fuerza que tiene que salir. Y bueno, está bien, decidieron por eso los más cautelosos, los más dialoguistas, pensando que la CGT el movimiento obrero se iba a beneficiar con algunos artículos que sacaron, algunos artículos sacaron, pero lo que hace al ver mío, lo más importante no lo sacaron. ¿Qué es? Porque sacaron, vamos a decir lo que sacaron, Maturano, si le parece bien, que tiene que ver con la cuota sindical se mantiene, la cuota solidaria. Está bien, sí, se llama aporte. No es sindical. La cuota es sindical cuando vos te afiliás voluntariamente porque querés al sindicato, querés pertenecer al sindicato. Y la otra es que te sacan el 2% o el porcentaje que cierran en convenio de guapo. Eso se mantiene. Bueno, eso se mantiene. Ahí va. Que es un financiamiento, es clave para el financiamiento de los sindicatos. Sí, para el financiamiento. Bueno, nosotros eso no lo tenemos y nosotros son todos el 99,99 afiliados por su propia voluntad. Los maquinistas. A la gente hay que hablarla, ¿no? Sí, igual. Convengamos, Maturano, que el régimen de ustedes es un régimen particular, porque no sé si sigue, pero que pasa de padre a hijo, digamos, es un sistema... No, sí. ¿Cómo? Un régimen anarquista. ¿Cómo? Nosotros nacimos del anarquismo. El periodismo también, los gremios periodísticos en sus orígenes venían de los gremios anarquistas. Claro, el telegráfico también. Bueno, nosotros salimos de ahí y con algunas cosas continuamos, ¿no es cierto? Que es que cuando hay un puesto vacante de un maquinista, ¿tiene prioridad su hijo para asumirlo? ¿Para entrar? 50%, el 50%. ¿Cómo? El 20%. El 50%, por ejemplo, de todas las vacantes, el 50% es para los hijos de los conductores de trenes. Sí. El 20% es para gente de afuera. Y el 30% es para la gente que es ferroviaria, que ya está en la industria. Que ya aprendió, no sé, un ayudante mecánico, un ayudante electricista. Y que va a maquinista. No, es un gremio, digo, que tiene esta particularidad, por eso supongo es distinto, es un gremio bastante más familiar por esta característica que usted dice. Sí, o más apego, ¿no? Es como uno se apega a su obra social, porque desde chiquito te llevan a la obra social, después ya te apegas. Estamos hablando con Omar Maturano, que es el jefe del gremio justamente de los maquinistas de trenes. ¿Cuántas mujeres manejan trenes, Omar? 3. ¿Cuántas? 3 mujeres en el puerto. 3 mujeres en el puerto. Una falleció en un accidente de moto hace poco. Entonces, ¿cómo moto? 2 quedaron.
Y debería estar haciendo trabajo, no sé. No, iba a trabajar y le atropelló la moto. ¿Y por qué en el puerto trabajan? No entiendo. Sí, porque es más fácil, no tienen tantos arrollamientos de personas como hay arrollamientos en los ferrocarriles. Nosotros tenemos 3 arrollamientos por día. A la mujer no le es tan fácil arrollar a una persona, o para ahí si está embarazada, todo eso, es más fácil, el trabajo es más liviano, porque no engancha vagones, no se mete en medio de los vagones, bueno, porque es más fácil. ¿El maquinista engancha vagones? Sí, el ayudante también. No, el ayudante sí. Está bien, pero tiene 2 mujeres, entonces que son, ¿sobre cuántos maquinistas hay en el gremio? 7.000. Bueno, está corto de mujeres, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque me parece que ¿cuál es la razón por la cual una mujer no puede manejar un tren? Y porque embarazada arrolla a una persona, ¿y qué le pasa? De 2 meses, 3 meses. Arrolla una persona porque esto tiene que ver con los accidentes que hay muy frecuentemente de gente que se quita la vida en las vías del tren, ¿no? 3 por día en todo el país. Sí, y aparte el trabajo es pesado, por ejemplo, bueno, es más o menos aproximadamente como las azafatas, pero no es de las azafatas. Deben convivir con el conductor o no sé, por ahí hay una conductora y el ayudante, que es ayudante hombre, debe convivir un viaje de 10 horas, después convivir... Pueden convivir, no se preocupe. Sí, claro, sí que pueden convivir. ¿Cuál es el problema? No, por eso. Sí, pero no, por ahí conviven en una... Nosotros tenemos casas. Nosotros no vamos a los hoteles, porque si vamos a los hoteles no nos alcanza el viático. Tenemos casas propias, se llama. Sí. Comunas. Si alguien va, por ejemplo... Sí. Y ahí se convive todo el mundo que llega. Llega una pareja, nosotros decimos pareja, al conductor y al ayudante, llega una pareja, y bueno, que están 2 parejas más, 4 parejas más, conviven todos juntos. Todos varones. Si usted dice que ahí no podría haber mujeres. No, sí, puede haber. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no va a haber? Está bien. Si después no hay problema, puede haber mujeres. ¿Cuál es el problema? Yo no tengo problema. Bien, bueno. Por ahora, entonces, usted tiene un gremio de 7.000 maquinistas en todo el país. Me decía que algunas cosas había dentro del sector de la CGT, un sector un poco más negociador, que algunas cosas efectivamente se salieron del proyecto. Uno tenía que ver con que se mantiene la cuota solidaria y tampoco le bajan el aporte a las obras sociales. Con lo cual, digo, el sector negociador algo obtuvo. Y que los empresarios siguen siendo la gente de retención. Que eso es muy importante. No, y que los empresarios también siguen con las asociaciones, cobrando el aporte de las cámaras empresariales. Claro, o sea, el financiamiento de los sindicatos no se ve afectado con el proyecto. No, a los colegios de abogados tampoco, a los colegios de contadores tampoco, pues también son sindicatos. Claro. Sí. Eso quedó. Le cambiaron el nombre nada más, ¿no? Entonces, no, porque usted me decía que usted quería ir al paro, pero el sector negociador algo obtuvo en esta discusión, por lo que me dice usted, Omar. Esas cosas, pero perdió para mí lo más importante. ¿Qué es? Que es el derecho a huelga, derecho a la protesta, derecho a la asamblea y un montón de derechos que nos cercenan como si nos pusieran un candado de que no se puede protestar más acá en la Argentina. Los trenes están hablando de eso. Ustedes que están, eso seguramente se va a terminar. Me parece que ahí va a tener que opinar la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Si estos artículos cercenan o no el derecho a huelga. Finalmente va a ser una materia de decisión de la Corte. Sí. Eso va derecho a la Corte, me parece. Sí, se judicializa, sí. Sí. Ahora, usted, Maturano, estaban en conciliación obligatoria, ¿no? Sí. En este momento. ¿Cuánto está el salario hoy de un maquinista de ingreso? Un básico de 1.100, maquinista, 1.136. 1 millón. El ayudante conductor, sí, 1.136 pesos. No, 1.136.000 pesos. Sí. El ayudante conductor, 891.000 pesos. ¿Y hay mucho extra? Es el básico. No, hay bonificaciones por certificado de conductor, por presentismo, la comida, el choripán le decimos nosotros, el sándwich diario. En total, un conductor de 10 años cobra de 1,5 millones a 1.600.000 pesos
y un foguista cobra 980.000 pesos. Esto es parecido a lo que cobra hoy 1.200.000 pesos un colectivero. Antiguamente, si no me equivoco, un maquinista ganaba más que un colectivero. Sí. ¿O siempre ganaron parecido? No, un 30%, 40% más. ¿El maquinista respecto al colectivo? El maquinista. ¿Y eso lo han perdido este tiempo ustedes, Omar? Sí, perdimos el 60%. De diciembre del 23 a la fecha, el 60%. Porque usted tiene la paritaria con el Estado Nacional, ¿no? Estamos hablando con Omar Maturano, que es el... Con algunos del Estado Nacional, porque tenemos empresa privada también. Ah, ok. Pero todo lo que es, bueno, todos los servicios de transporte público... Sí. ¿Están andando despacito o no? Yo los veo pasar, la verdad que no me tomo trenes porque vivo en Capital, pero los veo que andan a una velocidad bastante más baja últimamente. Y sí, porque el deterioro de las vías, y ayer, por ejemplo, descarriló un tren ahí en el Roca, por suerte que descarriló a 5 kilómetros por hora. Claro. A 5 kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir? A paso de hombre. Porque iba a paso de hombre por una precaución. Pero bueno, ¿cerraron muchos ramales, Maturano? ¿Muchos trayectos? No cierran los ramales. Los ramales no cierran. Algunos sí, en el interior del país, están levantando los trenes de pasajeros. Eso. Las empresas privadas levantan los trenes de pasajeros, como levantaron el tucumano, el cordobés, el 2 rosarino, el de Bahía Blanca, el de Bragado. Están levantando trenes. ¿Por qué lo levantan? Porque la tarifa social para que los trabajadores o los pobres, como queramos llamarlos. No, a mí no me gusta comparar el trabajador con el pobre. Aunque sea, no me gusta porque el trabajador tiene su trabajo y tiene que vivir bien. Bueno, porque los trabajadores necesitaban una tarifa social. Y después de que se nacionalizan los ferrocarriles, Perón pone las tarifas, se basa en las tarifas del tren. Y de ahí se empezaron a equilibrar las tarifas sociales. Después vino el auge del 1961 con el Plan Larkin, nos ponen la ruta paralela a las vías, y bueno, tenía más preponderancia el colectivo porque llegaba a todos los pueblos y por ahí el tren no llegaba. Y bueno, y ahí se terminó la tarifa social, empezó a regir la tarifa del neumático, del caucho, impuesta por los norteamericanos, como imponen hoy, impusieron ayer, y bueno, y se fue todo. Ahí va. Bien. A la cosa. Entonces, ¿va a estar marchando hoy Maturano con la columna de la fraternidad? Sí, con la columna de la fraternidad, la columna de la juventud y la columna de la UAT. Voy a estar ahí pensando. ¿Cuánto lleva al frente del gremio de los maquinistas, Maturano? Y yo, 30 años. 30 años. Pasé toda la privatización de Menem, casi al final, del año 94, y en agosto del 94 me eligieron secretario general y bueno, quedé hasta el momento. Bien. Bueno, Omar Maturano, entonces secretario general del Sindicato de la Fraternidad, están bajo conciliación obligatoria, por lo tanto, hoy los trenes funcionan normalmente, ¿no? ¿O tienen alguna medida de acompañamiento de la movilización? No. Hoy si queríamos parar, nosotros podíamos parar porque es otro motivo, no es el motivo. Siempre se discute eso, ¿no? Salarial. Si uno puede alegar que si te decretan la conciliación obligatoria por un conflicto X, por otra razón sí. Esa es una mentira de los sindicatos que no quieren parar. Por ejemplo, si a mí yo estoy por aumento salarial y la CGT saca un paro que es la madre de todas las organizaciones, yo puedo parar. Si saca por la reforma laboral, si yo voy contra la reforma laboral, puedo parar. Lo que pasa es que la CGT le pidió a los medios de transporte que trabajaran para facilitar la movilización y la desmovilización. O sea que trenes normalmente de hoy. Sí, el 10 de marzo no. El 10 de marzo seguramente no vamos a arreglar y vamos a parar. Claro, pues tienen la conciliación obligatoria, dura hasta el 10 de marzo. Usted lo que dice es que retomarían el conflicto que quedó pendiente, pues le están dando un 1, ¿no? De paritaria. No nos llamaron todavía. Y yo lo voy a dejar porque no van a llamar, nos hacen siempre lo mismo, 15 días sin que nos llamen, después los 5 días más sin que nos llamen. Claro. Y el último día no quieren aplicar la conciliación voluntaria, que dice que las partes se sientan tranquilos. Y bueno, no le vamos a dar pelota y vamos a parar.
Omar Maturano, secretario general del Sindicato de la Fraternidad. Ha sido muy amable, Omar, que tenga un buen día. Igualmente. Hasta luego. Un abrazo grande. Abrazo. Ustedes me escuchan siempre hablar con los sindicalistas, les pregunto mucho del lugar que le dan a las mujeres. Sí. ¿Por qué? Porque en la medida en que haya más salidas laborales para las mujeres, que no sean solo vinculadas a la limpieza de hogares, bueno, son hogares son salarios mejor pagos y eso rompe muchas ventanas de cristal. Me hacía acordar los colectiveros que decían que no podían incorporar mujeres porque no tienen baño, no tenían vestuario para mujeres dentro de las terminales de colectivo. Claro, está todo hecho para... Y les pasa lo mismo en las fábricas, y en fábricas importantísimas, donde por ahí incorporar a las mujeres en las plantas... Pero la pregunta es, ¿es el 0,02? Quiero explicar por qué lo pregunté. A mí no me gusta quedarme hablando de algo cuando cortó el entrevistado, porque me parece una falta de respeto, pero simplemente quiero dar contexto a por qué insisto tanto con esto, porque este tipo de trabajos son trabajos de mucho mejor calidad al que puede aspirar por ahí una mujer de sectores populares, y son mucho más informales. El empleo en casas particulares tiene una altísima informalidad. Estoy pensando en trabajar acá en la ciudad de Buenos Aires, porque los puertos de la ciudad, porque dijo que eran portuarias. Sí. Que dijo que son 2 de 7.000. Por eso, es el 0,02% del total. Pero digo, son los que tienen ingresos de ferrocarriles, los de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Bien, 10 minutos faltan ahora para las 9 de la mañana. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos el estado del tránsito, para que no se te convierta en una pesadilla. La Cardeus es tradición de calidad. Diego Fernández. María, muchas gracias. Recordemos que hay calzada reducida en la Panamericana Ramal Campana, kilómetro 45, en ambos sentidos de circulación, donde esta mañana chocaron 2 camiones. Manejar con cuidado. La avenida General Paz, congestionada desde la avenida San Martín, Mano, Río de la Plata. Hay que tener en cuenta, a partir del mediodía se va a ir cerrando paulatinamente el tránsito en el radio comprendido por 9 de julio, avenida Corrientes, Uriburu, la continuación Paso, allí en la zona de 11, y avenida Belgrano. Los trenes en San Martín, Retiro Pilar está operando con demora y cancelaciones, y el subte va a paralizar el servicio después de las 21 y hasta el cierre del funcionamiento habitual del subte. Claro, María. Cierran todas las líneas del subte, incluido el premetro, dejan de funcionar a partir de las 9 de la noche como adhesión a la movilización de hoy de la CGT. Y nos decía recién Maturano del gremio de los maquinistas de trenes que el resto de los transportes van a funcionar con normalidad porque decidieron de esta manera que cooperan mejor con la posibilidad de que se sumen a la movilización, de que vayan y vuelvan los trabajadores que vayan a marchar a la Plaza de los Dos Congresos, con la excepción, como planteás, digo, de el subte, que a las 9 de la noche frena. Y ese cuadrante lo tenemos también en nuestras redes sociales. Es como una especie de rectángulo alrededor de Plaza de Mayo, que a partir del mediodía el pico de concentración, porque no hay acto, no hay oradores. Ese es otro factor raro, ¿no? Habla un poco de nadie quiere hablar. Nadie quiere hablar. O no se ponen de acuerdo en quién debería hablar o qué debería decir. La cuestión es que no hay acto, hay concentración. Hasta a las 5 de la tarde la convocatoria para que estén todos ahí. Sí, ese rectángulo va desde el bajo, o sea, para que se entienda, desde Alem. Atrás de la Casa Rosada. Claro, atrás de la Casa Rosada hasta atrás del Congreso. Ok, bien. Muchas gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. La Cardeus Colchones y Somiers presentó el estado del tránsito. En La Cardeus, enamórate de tu próximo colchón. La promo por San Valentín es un flechazo a tu descanso. Disfruta de hasta 45% de descuento, hasta 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Las voces, Los títulos. los datos y el análisis. De acá en más, Te informás. A partir de la 1 de la tarde, entonces, movilizan desde distintos puntos hacia la Plaza de los Dos Congresos, porque ante el mediodía arranca la sesión en el Senado para discutir la reforma laboral.
más lavada respecto de lo que era originalmente, ¿no? Sí. Viste que recién Maturano habló con mucha franqueza, Sí, me pareció. sí. Diciendo, bueno, estaban los más negociadores que no querían ir al paro, algunas cosas lograron, no se va a desfinanciar a los sindicatos. Me parece que en eso está Sturzenegger entre los perdedores, ¿no? Federico Sturzenegger era el que planteaba la necesidad de dar de baja, de ahogar financieramente a los sindicatos cortándole el aporte solidario. Sí. Me parece que los ganadores del gobierno son Patricia Bullrich y Diego Santilli como las caras de la negociación. Con los gobernadores y con los sindicatos. Con los gobernadores fue más pública la negociación, por eso es que se quitó la rebaja de ganancias para las empresas, porque los gobernadores iban a ver afectada su recaudación. Sí. Y con los sindicatos negociaron todo esto otro, ¿no? Con los sindicatos eso incluye también a las cámaras empresarias. Claro, porque las cámaras empresarias también hacen un aporte. Las cámaras empresarias también hacen un aporte, además las cámaras empresarias se llevan, como digo, en el sector de los ganadores, se llevan lo que tiene que ver con los juicios laborales, se llevan, porque digo, toda esa parte se mantiene. Abaratar digamos, las indemnizaciones, todo eso está A mí unificar los criterios no me parece mal, porque me parece que es cierto que es un factor de mucha incertidumbre para una pyme o para una empresa que cada juicio se resuelva de maneras dispares, digamos, o que se calcule de manera diferente. Lo que pasa es que, claro, resolvieron toda la baja. Sí, y un detalle que tiene que ver con esto es, ayer salió publicado en el boletín oficial que le daban al jefe de gabinete Adorni la posibilidad de firmar un convenio de traspaso de la justicia laboral federal a la ciudad de Buenos Aires. Y ayer a la tarde entró al Senado de la Nación el proyecto para traspasar la justicia laboral federal a la ciudad de Buenos Aires. Claro, pues se supone que la justicia laboral es muy pro sindicatos y trabajadores, entonces parte del proceso y se supone que la justicia de la ciudad, particularmente en su Corte Suprema, es mucho más pro empresas, entonces la transferencia es parte de este movimiento también. Bueno, muy bien, decíamos también que si querés ver el fútbol del ascenso, a partir de ahora vas a tener que bajarte una aplicación y pagar mensualmente. Exactamente, LPF Play, una aplicación que existe hace 2 años y que da, por ejemplo, los partidos de reserva de la Primera División, es la que va a empezar a dar los partidos de la B Nacional y de la Primera B a partir de este fin de semana, porque ya este fin de semana comienza la B Nacional. Y esto es el último capítulo de la pelea Chiquitapia-Clarín. El Chiquitapia le sacó al grupo Clarín uno de los últimos derechos que le quedaba, ¿no? Desde lo que fue el crecimiento del grupo a partir de muy ligado al fútbol, en su momento a fútbol de primera y el cable. Sobre todo con Grondona, claro. Sobre todo con Grondona, claro. Pero bueno, primero vino fútbol para todos con el kirchnerismo y ahora le quedaba todavía el fútbol del ascenso y se lo quitó el Chiquitapia. Después de 30 años no va a dar el fútbol del ascenso Teis Sport, lo dio hasta diciembre, el contrato se venció, se renovó, se pidió renovar, la oferta, según la AFA, no les gustó y decidieron hacerlo por motus propios, por su propia aplicación, porque tampoco hubo oferentes. No es que se presentaron otras empresas, otros medios para el ascenso. No hubo ningún oferente, el grupo Clarín se creyó que con la oferta que presentaron, que era igual al contrato que se había vencido, lo iban a tener, pero la AFA dijo, no, lo vamos a dar nosotros. Y lo tenían en presencia permanente en la etapa de Clarín con todo el tema de Surfinanzas y los negocios con la plata de la selección argentina, ¿no? Daba la sensación de que detrás de la cobertura estaba esto también arriba de la mesa. Y el Chiquitapia me parece que nos dijo, bueno, no quiso negociar. No quiso negociar, es más. Otros sí quisieron. Esto estaban como los sindicatos. Claro. Otros sí querían negociar. Dicen las malas lenguas que el tesorero de la AFA, Tobillino, sí quería que siga. ¿Sí? quería que siga por Teis Sport. Para bajar un poco la espuma. Claro, para bajar un poco la espuma, pero Tapia, que estuvo la semana pasada en el Super Bowl, volvió y dijo, no se lo quiero dar más, lo vamos a dar nosotros con nuestra plataforma, y le prometió a los clubes del ascenso el doble de los ingresos que venían teniendo con el anterior contrato del Grupo Clarín. Bueno, también dio 2,9, les informamos, fue la noticia del día de ayer, la inflación, después toda la discusión acerca del índice, pero empujado mucho por alimentos, tomate, carne, algunos regulados, pero lo que dicen es, bueno, el otro índice hubiese dado 2,8. Ajá. A la vez, como está, la pobreza hubiese dado bastante más alto de lo que lo tenemos ahora, pero hacia adelante el hecho de que avance la quita de subsidios. Recordemos que el transporte en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia sube inflación pasada más 2 puntos. O sea, venimos de casi 5 puntos, va a volver a subir. Puntos. El 17 de febrero sube 30%. El transporte son súper delicados al bolsillo y arranca una quita de subsidios que se va a empezar a sentir fuerte a partir de marzo. ¿Y qué no aumentó todavía del transporte? Trenes. El tren, que es el más barato de todos. Sí.
Digo, hoy porque tenés ramales que no están funcionando de los trenes de pasajeros, pero me parece que va más por ahí. El ajuste hasta ahora ha sido más cierre de ramales de trenes de pasajeros, ¿no? Bueno, vamos a ver qué nos dice del pronóstico el señor José Bianco. ¿Qué pasó? Presenta el clima Air Europa. Primero Santiago del Estero, que nos quedaste debiendo de ayer, ¿cómo está nuestro compañero? Vos te referís a la temperatura actual en Santiago del Estero. Hablando de Tobillino. Yo quería arrancar porque estábamos secos en la ciudad de Buenos Aires, no ha llovido, hay un lindo día. Ahora 23 grados, pero aflojó un poco el calorazo, pero ayer y anteayer sobre todo teníamos 48 grados de térmica. ¿En Santiago del Estero? Sí. ¿Sabes lo que son 48 grados con una bata de toalla? 48 de térmica. Sí, o sea, el sauna era térmica? Insoportable, peligroso para la vida. A muerte. Sí, no en el hotel en el que está pobre Guido, que debe estar protegido del calor, pero 48 ¿a quién grados. se le ocurre? Hay una piedra, por ahí se cortó la luz. Entrar a un sauna y afuera 48 está haciendo más calor que adentro. Es inédito lo que le pasa a Guido. Se lo merece. Aparte es peligroso. Gritan desde la tribuna. Es peligroso. Ahí va. ¿Quién, Guido? No, los cambios de temperatura. Yo me desmayé una vez en uno de esos por el cambio de temperatura. Tremendo, jodido. Pasar el frío al calor rápido. Sí. Ojalá pero Guido es un alma. Yo todavía no me metí en hielo. Joven. Me da miedo. Me quiero meter en una de esas. ¿Una tina de hielo? Una tina de hielo. Sí. Dicen que está bueno para el deporte. Pero me da miedo. Hace mucho Yo lo hice una vez. ¿Y? Es rarísimo. Es rarísimo. Mucho frío. Mucho frío. No, yo fui un boliche de hielo. No me metí una tina, pero fui un boliche de hielo. En Noruega salís del sauna y te tiras al agua del fiordo directamente. Ahí va. Lo hace mucha gente. Argentinos, y sobreviven todos. Bueno, y hay nieve en Bariloche. Sí, Eso es una cosa de locos. Ayer hablábamos de que se venía la nevada y estábamos teniendo todavía nieve y de hecho había alerta amarillo por viento y naranja también en el norte de Neuquén. Fue un día complicado ayer porque tenías casi 40 grados del lado mendocino y 8 grados, 5 grados del lado de Neuquén, provincias limítrofes. En el medio es inevitable que haya viento fuerte. Hubo alertas por ese motivo, alertas naranjas. Ya ahora está más tranquila la situación, pero actualmente rigen alertas por tormentas para las provincias de Corrientes, de Santa Fe, Santiago del Estero. No. Otra vez, ahora hay alerta amarillo, Tucumán, Salta y Jujuy. Y por viento hay alertas en Santiago del Estero. Es una piedra. Córdoba, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Neuquén, La Pampa y Chubut. Varias provincias entonces del norte de la Patagonia y de Cuyo en alerta amarillo por viento. Acá estamos tranquilos. Ayer les decía que hoy la chance de lluvia... Bajó un poco la temperatura, ¿no? Bajó un poco. Hoy la máxima se espera alrededor de los 30, 31. A la mañana estaba re pesado. No sabes, cuando llegamos acá estaba pero insoportable. 84 humedad. Y después se levantó el viento que ahora sopla todavía fuerte del oeste, lo hará del sudoeste seguramente. Limpia un poco el cielo, ya está despejado. Esta noche vuelve a haber una posibilidad, como les dije ayer, de las lluvias de Entre Ríos, Uruguay, sur de Santa Fe, que se acerquen un poquitito en la madrugada de mañana. O sea que mañana a la mañana vamos a tener el cielo probablemente oscuro, pero corta acá la lluvia. Salvo que estemos calculando mal los meteorólogos y las herramientas que usamos, si se venga un poquitito más hacia el sur, no deberíamos tener lluvia, pero es al borde lo de mañana. Así que mañana sí entre en la ropa por las dudas. Hoy no había peligro, mañana aparece una posibilidad de lluvia. Si después queda estable y del fin de semana, aquellos que tienen la suerte de tomarse los 4 días. Porque viene el carnaval, claro. Domingo inestable con lluvias, martes inestable con lluvias. Yo cerraría trato, porque son 2 de 4. Y probablemente hay que ver lo del domingo cómo evoluciona. No son días completamente lluviosos, pero bueno, la mañana del domingo para quedarse durmiendo hasta las 2, 3 de la tarde. Y ahí no llueve más. Y después mejora en la tarde del domingo. Gracias, José Bianco. Bueno, nosotros nos reencontramos mañana a las 6 de la mañana. Se quedan con los perros de la calle. Presentó el clima Air Europa. Están los que buscan su destino y los destinados a buscar. Hay formas de ir a Europa y solo una de volar. Porque volar es parte de tu destino y ahí está tu libertad. Air Europa, tú decides.